Si alguna vez te has planteado cuál es mi misión de vida, por qué o para qué estoy aquí, si alguna vez mirando la inmensidad del universo has pensado, no estoy solo, ¿cuántos ojos me miran? Este es tu programa. Si alguna vez has pensado, soy un ser de luz y todo lo que me han contado hasta ahora es mentira y existe la reencarnación, este es tu programa. El despertar de la consciencia. El despertar de la consciencia. Buenos días y bienvenidos al despertar de la consciencia. Tenemos a una invitada, bueno, ya sabéis, siempre digo lo mismo, me vais a pensar que soy una pesada porque siempre digo que tenemos unos invitados especiales, lo es, y sobre todo también por la labor tan bonita que realiza. Tenemos a Elizabeth Esteban Mulet. Buenos días, Elizabeth. Buenos días. Es fundadora de Remember Consultores, formadora en educación viva, pedagogía sistémica, educación creadora y gestal infantil. Qué bien suena, qué falta hace esto a los niños, ¿eh? Sí, formadora, no, formada. Ah, formada. Perdón. Sí. Ah, claro, es que sí, discúlpame, lo he leído mal. A estas horas de la mañana, tan temprano, todavía estoy un poquito dormida. Formas parte también de proyectos educativos, aunque esto luego te pediré que nos hables más de ellos, que son el Sorral, Caleidoscopio y Amatista, escuelas libres. Sí, son proyectos de educación viva donde estuve trabajando y donde formé parte como adulto acompañante. En esas escuelas, en ese tipo de escuelas, no se consideran maestros o profesores, sino que somos personas que acompañamos a los niños a las necesidades que van teniendo. Entonces estamos para servir y para atender las necesidades concretas que les van surgiendo en cada momento concreto. Claro, esto me parece muy importante, sobre todo en la época en la que estamos, donde se está analizando tanto la educación que se está dando, pues desde que son unos pequeños hasta que pues más adultos, ¿no? La educación es como algo que está ahí un poco siendo observada. Tu labor, tal y como la entiendo, corrígeme si me equivoco, es una labor que debería ser así en todos los colegios, en todos los institutos. Sí, estamos haciendo ese paso de donde la educación del ser, el ser es lo que cobra importancia. Ahora hay una parte que predomina más, una parte más racional y más mental, que es lo que seguramente mi generación hemos aprendido, nuestras generaciones lo que hemos aprendido. Y eso ahora los niños que hace ya unos años que están haciendo, eso no les sirve. Necesitan una comunicación, una educación desde el ser, desde toda su persona, no solo una parte racional, que es una parte, pero que hay otras partes y que normalmente están poco presentes en las aulas. Estamos en ese proceso de ir acompañando a que eso cada vez sea una realidad más constante, más habitual. Y es una necesidad muy clara tanto de los niños como de los adultos. Los profesores que están ahí también necesitan esa parte de sentir que acompañan al niño de ser a ser. Hay un cambio muy importante. Es como hay una parte donde cuando el ser aparece hay una relajación, nos relajamos. Estamos en lo que nosotros en esencia somos y lo que verdaderamente somos. Si no se establece como una lucha de querer ser algo que realmente no somos. Y estamos en ese camino. Entonces estamos acompañando con formación a profesores para darles herramientas para que apliquen en las aulas. Y también estamos con niños en las aulas, acompañándoles en ese proceso, y con escuela de familias, haciendo ese trabajo con los padres y con los hijos conjuntamente. Y
Y bueno, es muy bonito cuando estás en esa parte de conexión, y lo estamos haciendo en colegios públicos, en colegios privados, en escuelas libres y en diferentes tipos de escuela. O sea, no es una metodología concreta, sino que es llevar el estado completo, la totalidad del ser que somos primero a nosotros mismos, y luego cómo eso se interactúa con las diferentes áreas, con los diferentes currículums, las diferentes áreas curriculares que forman parte de lo que es necesario también. Pero ahí, cuando esa parte se incorpora, la propia asignatura, por decirlo así, la propia materia, cobra vida, porque el enfoque desde el que nosotros estamos ya como persona es otro. Entonces le estamos dando otro matiz a eso que se está enseñando, que estamos aprendiendo. Claro, eso es una maravilla, porque el enfoque que tenemos ahora es un poco el ser el mejor, la competitividad, o al menos en mi época de estudiante era lo que primaba, ¿no? El un poco sobresalir o destacar sobre el resto de los alumnos, pero nadie nos enseñaba, por ejemplo, a gestionar emociones, y muchísimo menos nos explicaban qué era eso del ser, que es lo que tú nos estás contando ahora. Entonces, quizá este es el momento clave para que, como tú bien dices, ese cambio, esa incorporación se pueda dar a esto que se está llamando el nuevo paradigma, ¿no? No solo a padres, sino precisamente también a profesores, que me imagino que también se encontrarán con situaciones de no saber manejar. Claro, es que las herramientas que utilizaban hace unos años ya no sirven, porque los niños tienen otras necesidades, siendo la necesidad principal la necesidad de ser. Pero es que desde ese ser no hay separación. Partimos desde una unidad. Yo no tengo que competir contigo, porque yo soy una pieza del puzzle que hace una función y tú eres otra pieza del puzzle que tiene otra función. Y desde ahí lo que surge es una ayuda, es una cooperación, de que estamos todos en lo mismo para sumar, no para restar, sino para sumar. Y desde ahí las sinergias que se van formando y que se van creando, pues es otra cosa. ¿Y te encuentras fácil? Porque me imagino que todo esto lo haces a través de Remember Consultores. ¿Te has encontrado alguna traba a la hora de exponer esto, o todo lo contrario? Cada vez son pues más padres, más profesores los que se animan a integrar todo esto para poder llevarlo a cabo. Bueno, pues una cosa que está pasando, que es muy curiosa con el tema de profesores, siempre nos dicen, bueno, se van a apuntar 4 o 5 y la sorpresa es que siempre acaban apuntándose más profesores qué bien. de los que en un principio parecía. Y cuando empezamos a tratar, a explicar en la formación, por decirlo así, pues hablamos de la integridad del ser, de que no somos solo mentes, sino que estamos formados por emociones, por una parte que podemos llamar espíritu, como le queremos llamar, que no tiene nada que ver con la religión, es otra cosa. Cuando integramos y explicamos esa parte espiritual, no se produce un rechazo. Es como hay algo en ellos que se abre y que se relaja. Es como que se están reconociendo a esa parte suya que antes no ha sido tenida en cuenta. Entonces esa es la sorpresa que nos estamos encontrando. Y con los padres, nuestra experiencia hasta ahora, es un tema que va un poquito más lento, pero también estamos teniendo bastante receptividad. Es como las familias están abiertas. Eso de ir hacia adentro al principio suena como un poco raro, de cómo que me tengo que mirar a mí, que me tengo que escuchar, qué me pasa a mí dentro. Pero bueno, ahí hacemos como un trabajo de integración con el niño, donde el niño, para él es muy fácil ese trabajo de mirarse y ver qué pasa, es como lo hace con mucha facilidad. Entonces ahí el niño en esa parte acompaña al padre para que entre con más fácilmente. Es como padre ahí tenemos que aprender del niño, porque él tiene esas herramientas que nos facilita ese mundo, y esa es la interacción que estamos haciendo, como entrando desde el mundo del niño y recordando esa parte del niño que tenemos los adultos en general más olvidada, nos permite entrar al mundo de la magia del niño y desde ahí ver que todo se simplifica, que todo es mucho más sencillo.
pero al mismo tiempo, y al niño lo que hacemos también es integrar el saber del adulto, ese saber hacer que el adulto sabe y que el niño no tiene esas herramientas. Con lo cual eso también hace que la familia, digamos, se compenetre más, se una más, porque ahí ya están participando, como dices tú, de ser a ser. Sí, hay una cosa muy clave que es el tema de comunicación mejora notablemente. Precisamente por eso, porque nos salimos de los cánones que tenemos establecidos más racionales, donde esto es así, así, así. Yo tengo un rol como padre y ante ese rol como padre tengo unas conductas de comportamiento que tengo que seguir o que me han enseñado o que son las que se supone que tengo que hacer. Cuando yo estoy hablando de ser a ser, eso se cae. Estamos hablando de dos personas iguales, donde todas estamos aprendiendo cada una de la otra. Entonces ahí hay muchas ideas preconcebidas y aprendizajes sociales que al padre se le caen y con eso aparece también una relajación. Todo en realidad lo que nos lleva es un estado de, como estamos más en conexión con lo que nosotros somos, hay una parte de nosotros donde se relaja. Claro, y así permite que todo sea mucho más fluido y que se pueda integrar. Exacto. Es una buena labor. Esta labor va dirigida, me voy a centrar ahora un poco en la familia. ¿Va dirigida a familias en general? O, por ejemplo, nos hemos encontrado con familias que tienen niños pues que quizá tienen, quizá ya lo tienen, un coeficiente de inteligencia superior, niños que se aburren en clase, que al principio se les diagnostica de pues déficit de atención o hiperactividad, y en realidad lo que ocurre es que pues el niño tiene un coeficiente o la niña tiene un coeficiente pues que se aburre en clase. Entonces, ¿de qué forma podría ayudar todo esto que vosotros hacéis? Porque claro, ahí el niño no se integra, los profesores no saben cómo ayudar a ese niño y los padres ya se vuelven locos directamente. Sí, además eso es algo que está pasando cada vez más. Sí. Cada vez hay más niños con esas características. Y lo que nos está mostrando claramente esos niños es que no se funciona únicamente de una manera, sino que hay muchas maneras de funcionar. Como todo está dirigido a una única manera de funcionar, los que no pasan por esa línea o los que no cumplen ese canon de funcionamiento, pues están ahí que no saben. Entonces, de ahí está surgiendo más cada vez la necesidad, porque es una necesidad, de ver cada niño qué es lo que va necesitando. Cuando estamos comunicándonos de ser a ser, estamos escuchando lo que internamente ese niño necesita, o ese padre o esa madre necesita, y desde ahí podemos crear las herramientas o darle, o al menos escuchar eso que ese niño o ese padre está pidiendo. Hay canales de apertura. Y una cosa que para nosotros es muy importante es esos niños que funcionan de maneras diferentes tienen unos dones que son únicos de ellos y que hay que saber descifrar y darle las herramientas para que desarrollen esa parte que solo ellos tienen y que otro tipo de niño quizás más racional o con otro tipo de inteligencia pues no tiene. Pero estamos, el año pasado en concreto estuvimos trabajando con un centro de autismo y también hemos estado en diferentes clases de TEA y claro, son niños que perciben otras realidades, o sea, realidades que a nivel físico nosotros, la mayoría de adultos o en este mundo, parece que no existen o que se niegan. Ellos las perciben y las perciben tan reales como que te estoy viendo a ti mismo. Entonces es acompañarles en eso, no negar algo que nosotros, por el hecho de que no estamos viendo, no estamos dando las herramientas. El despertar de la conciencia. Estamos aquí de nuevo y habíamos dejado
un poco la pausa antes de la publicidad hablando de estos niños que tienen esos dones. Luego volveremos a un poco a esa educación tan importante que se está haciendo ahora, pero me has dado pie para preguntarte tu visión. Tu visión es uno de tus dones. Mi visión. Wow, ahí me has puesto... Entiendo que te he puesto un poco ahí en un brete, que se suele decir. Lo que ocurre que muchos de nuestros oyentes, de los que nos siguen en el programa, les gusta escuchar, digamos, de otras personas cuando tienen, porque no saben a quién acudir. Entonces, bueno, pues dentro de lo que a ti te nazca del corazón compartir. Bueno, mi sensación, y que, bueno, en realidad ya es una realidad, no se trata tanto de una visión, sino que cada vez van a ser más niños con esas necesidades, que creo que ahora, a nivel de porcentaje, no sé cuánto representa, pero es algo que cada vez es mayor, y que nos está obligando a replantear la educación desde otro lugar, donde se atiendan a esas necesidades de esos niños, y donde eso está muy relacionado con capacidades psíquicas, más sensoriales, más sensitivas, de cosas que habitualmente nosotros no percibimos, pero que ellos sí que perciben, y esa está siendo ya una necesidad muy clara. Nosotros, cuando estamos yendo a clases, nos estamos encontrando con niños sanadores que realizan sanaciones ellos solos. Y eso, la primera vez que yo lo vi, me resultó impactante. Pero esa realidad de ese niño normalmente no se ve por parte del adulto que está ahí acompañándole, o por parte de esos padres que tiene ese hijo, porque es algo que no hay una información. Entonces es como cada vez ir facilitando más esa información, naturalizando unos temas que se tienden a negar en muchos de los casos, o a no aceptar, y como poner naturalidad, como los niños hacen. Claro, y además es que eso es muy importante, y hablo de experiencia propia, porque si yo, cuando era pequeñita y me pasaron todas las cosas y que veía como persona extremadamente sensible, me hubieran hablado con la familiaridad y el amor que tú has hablado ahora acerca de esos dones o poderes, o cada uno que lo llame como quiera, pues creo que muchas personas adultas que se encuentran en mi caso estarían mucho mejor, ¿no?, al entender el por qué esa sensibilidad de que parece que todo te afecta mucho más que al resto del mundo. Cuando no lo comprendes, cuando no tienes a nadie a quien contárselo, lo cuentas y te llaman rara, o que vives en los mundos de Yuppie, o cualquiera de estas otras cosas, pues de alguna forma ya no es que ocultes, sino que quizá te olvidas un poco de esa parte y la dejas a un lado, cuando precisamente lo que hay que hacer es apoyar para que no lo pierdan y para que puedan compartirlo. Sí, además está viendo una diferencia de nuestras generaciones a la generación de ahora. Y así como nosotras esa parte la tapamos, los niños se están revelando. Por eso es como está resultando tan difícil están habiendo esos conflictos que están habiendo en las aulas, porque son niños que vienen con mucha fuerza, y donde no se permite que su ser y su alma se tapen. Entonces aparece una rebeldía que viene movida por una incomprensión y por un decir, no, esto no lo permito. O sea que ahí esas generaciones vienen con mucha más fuerza, como no permiten, es como hay una rebeldía desde esa fuerza interna. Claro, es que precisamente yo creo que esa es la misión de todas esas almas que han decidido encarnar ahora que están en cuerpos de niños, ¿no? El hecho de empoderarse y demostrarnos a todos que uno tiene que ser sobre todo auténtico, reconociendo su ser y reconociendo su alma. Entonces ahí es donde, de verdad, gracias por la labor que estáis haciendo. Sí, es muy bonito. Además, es muy mágico cuando
esa parte tan mental y racional que se puede decir que está en la sociedad presente un 90%, pierde peso y dejamos que aparezcan otras partes de nosotros. Eso es algo que no se trata de que nadie explique, sino que se trata de una vivencia. Ahora ya sabemos a qué te dedicas y la verdad es que cuando lo explicas y hablas, lo dices con tanto amor, que evidentemente esto es tu vocación, o sea, no cabe ninguna duda. Sin embargo, no siempre has hecho esto. No. Eres diplomada en turismo y tras varios años de carrera profesional en hoteles y centros de convenciones, ¿cómo decides dar el cambio? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Sí, porque ahí fue la vida la que me puso en ese cambio. Yo el tema de los niños y de la educación no era, o sea, me gustaban los niños, pero nunca me había planteado ni siquiera en estudiar magisterio. No te gustaban tanto como para... No me gustaban tanto como... Y bueno, lo que surgió es que hubo un momento en mi vida en que mi vida me dijo que parara, donde me indicó que ese no era el camino. Y ante eso me quedé así como sin saber, porque entras en un estado donde no sabes, donde se te caen muchas de las cosas en las que tú habías creído, que te habían enseñado, una carrera que habías estudiado, que estabas renunciando a ella, y empezar otra vez de cero. Y bueno, ahí lo que surgió fue, hice una formación de Rudolf Steiner, basada, Rudolf Steiner tocó muchas áreas, y una de esas semanas de formación que hicimos, para mí fue darme cuenta de la importancia de la educación, que la educación tenía en la salud. Y ahí fue como, wow, o sea, la clave de la salud en realidad empieza en la educación. O sea, empieza con los niños, con lo que les vamos enseñando, con lo que van aprendiendo, cómo les acompañamos. Y ahí se dio una sincronía de estas que te pone la vida, en la que conocí a un grupo de psicólogos, pedagogos y profesores que tenían hijos y que se habían reunido y queriendo realizar un proyecto ellos mismos, donde no querían llevar a sus hijos al colegio o a los centros donde ellos estaban trabajando, porque sentían que aquello de la educación era de otra manera. Y bueno, yo llegué ahí como, wow, yo quiero aprender de esto, quiero que me enseñéis. Y se volvió a dar otra sincronía, que se apuntaron más niños. Y entonces yo formaba parte de esa adulta acompañante, donde ellos me iban formando de diferentes cosas que iban surgiendo. O sea, fue para mí, en aquel momento no lo entendía, ahora con el paso del tiempo lo he entendido, pero ha sido partir de la nada, sin saber, en muchos casos estando simplemente y sin tener un conocimiento racional. O sea, yo no había estudiado magisterio, y una de las cosas por las que me dieron ese puesto fue precisamente por eso, porque buscaban una persona que no hubiera hecho magisterio para no tener que borrar todo lo que tenía que aprender, o sea, todo lo que había aprendido, y enseñarle de nuevo. Entonces era como que se ahorraban conmigo un paso, por así decirlo. Resetear. Sí, se olvidaban conmigo de resetear porque no tenía la información, y empezábamos un aprendizaje conjuntos desde cero. Y claro, para mí fue ruptura de muchas creencias que mi mente me decía, pero ¿qué haces aquí si tú no has estudiado magisterio? Muchos días que salía llorando porque no entendía, y con el paso del tiempo, entre otras muchas cosas, me di cuenta de que ahí estaba iniciando un proceso mío de conectar con mi sabiduría interior. Y es muy diferente la sabiduría al conocimiento. Y ese es mi gran aprendizaje que hice durante esos 2 años que estuve en esa escuela, donde sin yo ser consciente estaba sacando mi sabiduría desde mi ignorancia, porque yo no sabía. A mí solo me quedaba escuchar a los niños, escuchar y atender cuáles eran las necesidades. Y de saber y reconocer que muchas veces yo tenía que decir, no sé, vamos a hacerlo conjuntamente, y vamos a buscar esto juntos, e investigamos juntos. Y entonces desde ahí se crea una relación muy de igual. Al mismo tiempo
aprendiendo también a poner esos límites, pero se va creando otro tipo de relación donde estamos aprendiendo juntos, donde yo en aquel momento y en ese momento estaba aprendiendo algo que no había vivido antes, y es sacar mi sabiduría de dentro. Y este es el proceso que estamos acompañando también en los profesores para que lo lleven en la práctica diaria en las aulas. Pero sí, fue un proceso intenso, intenso. También saber poner límites, porque hay a veces los roles se pueden confundir, ¿no? Y es como estamos aprendiendo, pero hay cosas donde yo soy la adulta y yo te tengo que marcar y decir esto no, esto sí, y cómo vamos manejando eso. También allí es una escuela que estaba en un ámbito más rural y por ejemplo había unos espacios donde los niños estaban habilitados para que subieran a árboles y donde me salían mis propias resistencias. Yo cuando veía a un niño de 3 años, yo me salía a decir, salí corriendo que te vas a caer, venir y cogerle, cuando era pararme y darme cuenta de que ese era mi miedo y que yo no podía traspasar mi miedo al niño. Yo me tenía que responsabilizar de mi propio miedo y el niño no tenía miedo de subir ese árbol. Lo que sí que, como mi función de adulta, estaba en estar presente y en estar cerca, porque si el niño se caía, que nunca se caía, porque el niño sabía, poderle contener. Pero ese era como el aprendizaje, ir dejando caer creencias que eran mías, superando miedos que tenía yo y que eran fruto de mi educación y de mis propios límites, y de ir permitiendo y acompañando desde lo que en esencia somos para que el niño se pueda expresar. Pues os invito a reflexionar cuáles son nuestros miedos. ¿Seríais capaces de subiros a la copa de un árbol? El despertar de la conciencia. Estamos de vuelta. No sé vosotros, pero a mí no me ha dado ningún miedo subirme a un árbol. La verdad es que tengo una compañera que como que me ha apoyado y no me ha dado ningún miedo. Continuamos con esa formación, bueno, más que con esa formación, con esa introspección que a ti te ayudó mientras estabas recibiendo esa información, que además es una forma muy auténtica de explicarla, porque reconocer a micrófono abierto los propios miedos no es algo muy habitual. De hecho, precisamente nuestra educación nos enseñó a no expresar cuáles eran nuestras verdaderas emociones o nuestros verdaderos sentimientos. Entonces, bueno, esto es una prueba más de que lo que estás haciendo pues es lo que se necesita en este momento. Háblanos un poquito más, ¿cómo lo estáis haciendo ahora? Porque ya sabemos cómo llegaste a ello. Ahora, de cara a los colegios públicos, ¿cómo se presenta? O sea, ¿cómo vas tú? Pues no sé si vas como Remember Consultores, o ¿cómo lo haces? Porque claro, llegar así, no, mire, yo es que soy de Remember Consultores a un colegio, me imagino que no te abrirán mucho las puertas. No. Bueno, ahora lo que estamos haciendo concretamente en el tema de formación a profesorado, la formación, formamos parte del grupo, del programa de ponentes del CETIF, que es el Centro de Innovación Territorial de la Comunidad de Madrid, y es el que facilita formación a los profesorados. Al profesorado ya se realiza a través del CETIF en sus propias instalaciones, o ahora en concreto se ha abierto la convocatoria hasta el 14 de noviembre para que los centros públicos y concertados soliciten esa formación para que la realicen en sus centros. Entonces nosotros vamos allí y realizamos esa formación allí. Y aparte, para el profesorado está convalidada para el tema de sesenios también en la pública, y eso es como ahora estamos entrando a través de ese formato. ¿Y os está resultando relativamente fácil? Bueno, lo que nos estamos encontrando es que los centros quieren este tipo de información. Es una necesidad muy clara de los centros. Lo estamos enfocando mucho con el tema de inteligencia emocional, resolución de conflictos, diferentes tipos de lenguaje. Y es algo que los centros están necesitando, es una necesidad muy clara de profesores. Entonces es como
algo que es una necesidad. Que Claro. está ahí. O sea que está habiendo mucha receptividad por parte de profesores. Qué bien. Eso indica que el cambio por fin se está dando. Sí, sí. Aunque a veces nos dé la impresión de lo contrario, pero sí, se está dando. Sí, a mí yo tengo que reconocer que eso ha sido una gran sorpresa, ¿eh? Los profesores es como se cree que son un grupo de personas que no son receptivos y no es lo que lo que nos estamos encontrando, sino que parece que son 2 o 3 como los que hacen cosas diferentes, pero curiosamente lo que sucede es que hay otros que se suman. Entonces, Claro, que son la gran mayoría. Me ha llamado la atención el nombre de los 3 proyectos educativos. El Sorral, Caleidoscopio y Amatista. La amatista siempre se asocia con la transmutación y la transformación. ¿Tiene algo que ver? ¿O los nombres vinieron...? Bueno, yo no los puse esos nombres. Los pusieron las personas que crearon esos proyectos educativos. Y sí, amatista estaba muy relacionado con las propiedades de la amatista. Claro. Es que al leerlo me llamó... Y claro, el caleidoscopio pues también es un poco según por el cristal con que lo mires, ¿no? Entonces me llamó la atención el hecho de estos nombres. ¿Y cómo surge el que tú quieras fundar Remember Consultores? Porque ahí eres la fundadora, ¿verdad? Y no me he equivocado. No. Sí. La verdad es que esto surge desde hace muchos años. Es algo que lleva muchos años ahí gestándose. Y creo que surge desde algo mío que yo viví en mi infancia. Y es como llevar todas esas herramientas que yo no tuve, como que estén presentes. Entonces, claro, mi formación viene, donde yo empecé más está relacionado con las escuelas vivas, que parten desde otro foco, y en mí había como una inquietud interna de llevar eso a la mayoría de colegios donde están la mayoría de niños, y que eso no fuera algo más en pequeños grupos, sino cómo llegar a eso a la mayoría de niños y donde están la mayoría de... Y era una inquietud. Entonces Remember Consultores ha sido como plasmar eso y permitir que esa realidad se haga, se llegue a ello. Me llama la atención también, que está en inglés, pero recuerda. Sí, porque para mí hay una cosa, cambia mucho cuando partimos de que estamos llenos a que estamos vacíos. Como seres humanos que somos, estamos ya llenos. No tenemos que llenarnos, sino es un proceso de sacar de dentro de nosotros lo que ya está. Entonces, en realidad no es un proceso tanto de aprender, sino que es un proceso más de recordar lo que ya sabemos. Y cuando permitimos ese recuerdo, nos sorprende mucho porque sabemos muchas más cosas de las que en realidad somos conscientes, pero no se permiten mucho esos espacios. Eso también hay varias dinámicas que hacemos con los profesores donde les hacemos recordar ciertas cosas y es muy sorprendente lo que sale. Sí, hasta ellos mismos se sorprenden de los resultados. Sí. Sí, además esa es una de las bases en diferentes herramientas que se pueden dar dentro de lo que es el crecimiento personal o las terapias alternativas. El hecho de todo lo que buscas ya está en ti, ¿no? Es simplemente lo que tú dices, es recordar lo que ya está dentro. Quizá también ahí es un poco la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría, ¿no? Exacto. Nos llenamos de fuera para tener conocimiento cuando realmente tenemos que vaciarnos para sacar esa sabiduría. Exacto, por ahí va. Y también la palabra está relacionado, que esto vino después, pero también con la palabra remembranza. Remembranza está relacionado con ese todo que formamos todos y cómo cada uno al ir remembrando, al ir recordando lo que somos, se va formando ese agrupamiento de cada una de las piezas cuando vamos remembrando. Claro, tan importante. Cada pieza, como has dicho tú, hace su función en el puzzle y todas son necesarias y ninguna es más que la otra. Ahora sí que me gustaría profundizar un poquito más contigo y preguntarte
¿qué es para ti el lenguaje del alma? Yo lo estoy sintiendo desde el primer momento en que nos hemos puesto a hablar, y supongo que muchos de nuestros oyentes lo están sintiendo también a través de tu voz, pero me gustaría más que nos dieras tu opinión. ¿Qué es el lenguaje del alma? Pues el lenguaje del alma es eso que sucede y que no puedes explicar con palabras. Es un sentimiento que nace muy de dentro, y que a veces da origen al silencio, porque ¿cómo puedes definir con una palabra o con varias palabras algo que es, mi experiencia es como muy grande? Eso es el lenguaje del alma, para mí, y mi sensación, donde muchas veces eso, las palabras se hacen cortas y el silencio es el que habla, el que se manifiesta. Y donde nos han caído los personajes, es donde yo no me estoy comunicando contigo desde mi personaje, ni estoy hablando contigo desde tu personaje, estamos hablando desde un lugar muy profundo, y desde ahí es que hay conexión, es como hay un reconocimiento, es eso, como un reconocimiento, de saber quién realmente es la otra persona. Sin saber, sin conocer, sin tener datos de esa persona, pero estás entrando en contacto con la parte que es. Escuchándote, yo diría que si fuera directora de un colegio, tuviera la opción, de verdad que te llamaba. Gracias. Sí, claro, porque la labor que estáis haciendo es muy importante. Ya no, evidentemente, con los niños, porque los niños son el futuro. O sea, es que ahí ya no se puede decir nada más. No solo con los niños, sino que también con los profesores, con los padres. Quizá también un poco por el mundo en el que vivimos, de alguna forma también, no es que se estén perdiendo los valores familiares, porque realmente tampoco creo que se pierdan los valores familiares, pero ya no hay un núcleo tan unido de familia como podría haber antes, ¿no? O al menos eso es lo que aparentemente muestra esta sociedad, y yo creo que esa labor que realizas es un poco de ayuda mutua de lo que realmente es el amor sin condiciones. Retomando un poco lo que tú has explicado al principio, cómo a través del niño, el niño facilita a los padres a que los padres puedan conectar con ese niño interior o con esa niña interior que tienen. Eso es una labor muy bonita. Porque además, bueno, supongo que alguna vez te habrá pasado, ¿no? Esto que te dicen, es que tienes que conectar con tu niño interior, y dices, muy bien, ¿cómo se hace? El despertar de la conciencia. Imagina ahora, Elizabeth, que tienes delante unos padres que han venido para que les puedas ayudar. Hemos dejado a los niños en casa con la abuela, nos los hemos traído, así que ellos no nos pueden ayudar a conectar con nuestro niño interior. ¿Cómo nos propondrías que lo hiciéramos? ¿Cómo os propondría que lo hiciéramos? Bueno, todo para mí es importante como que el juego esté presente, como quitarle un poco de peso y divertirnos, pasárnoslo bien. Y jugando es una manera donde nos podemos acercar a ese niño. Para que ese juego no se quede solo en un juego, así tal cual, sino que haya más suquito, pues escuchando qué estamos sintiendo dentro, qué están pasando dentro de nosotros. Quizás a veces escuchando el latido del corazón, ese latido que nos va conectando con la vida, escuchando las diferentes sensaciones corporales que vamos teniendo, qué está pasando en nosotros, y permitir, pues a veces, como yo a veces lo que hago también es como establecer como un pequeño diálogo con mi niña interior. Hay cosas que a mí, por ejemplo, pues ¿qué hago en esto, no? Pues simplemente le pregunto, oye, ¿y esto cómo lo hacemos? Y claro, aparece una idea que a mí no se me había ocurrido. Como
Y esto así, pues mira, vamos a jugar con esto y piensa otros colores y juega con los colores. Entonces es estableciendo un diálogo con esa parte mía que ya está y que está dentro, que está para que la escuchemos y para que la atendamos. Claro, y en esos momentos no puede surgir esa parte adulta que te dice que eres adulto, déjate de jugar y responsabilízate. Ahí sería un poco como conectar con esas creencias y esos patrones. Ahí hay una parte, la responsabilidad, también la hemos entendido de una manera que, si vamos a la etimología, al origen de la palabra, en realidad significa respondernos a nosotros mismos. Normalmente la responsabilidad es algo que se pone hacia afuera, pero es la respuesta hacia mí mismo. Entonces, en esa respuesta hacia mí mismo, ¿qué es lo que a mí me está pasando? Esa es la respuesta que yo me doy a mí mismo. Que me lo estoy pasando como un enano, ¿verdad? Seguro que alguno de vosotros que nos está escuchando también se os ha despertado ahí un poquito esas ganas de volver a ser un niño y de disfrutar y de jugar y de olvidarse de todas las preocupaciones. Porque esos momentos, tengas la edad que tengas, yo creo que son necesarios y benditos esos momentos en los que volvemos a ser niños. Sí, y ahí como humanidad estamos viviendo un proceso bastante interesante, porque esas cualidades del niño que las olvidamos, de permitir que estén más presentes en el adulto. Y cómo vivimos nuestra vida cuando esas cualidades en la vida adulta están presentes, le quitamos peso a muchas cosas que le damos ahí la importancia de esto, porque no sé qué, te das cuenta de que todo es más simple, más sencillo, más fresco, es como una ligereza, toma todo. Y para eso también es una de las funciones que tienen los niños, ayudarnos a recordar esas cualidades que en realidad nosotros tenemos un poco olvidadas. Entonces, eso es una de las partes donde ellos nos están echando un cable de... Nos están enseñando. Sí. Enseñando a recordar, pero al fin y al cabo enseñando. Sí. Estamos llegando ya a la recta final del programa y a mí me gustaría que aquellos que te están escuchando, ya sean padres, ya sean formadores, ya sean profesores, que quieran contactar, que quieran tener más información sobre pues los proyectos que realizáis y cómo poder contactar con vosotros para ver si se puede integrar en sus escuelas, en sus colegios. ¿Cómo podrían contactar con vosotros? Pues tenemos una página web que es www.remember, de recordar en inglés, REMEMBER, consultores.com. Y ahí están los datos de contacto, el teléfono, también un mail, si queréis, es elizabeth@rememberconsultores.com. Y ahí está la información de las diferentes áreas que estamos trabajando, escuela de familias, formación a profesores, hay un apartado de atención especial y también el servicio que estamos prestando a equipos directivos. ¿Estos servicios especiales? Esos servicios especiales están muy relacionados con, por ejemplo, niños que funcionan de maneras diferentes, atención especial, autismo, TDA, ir al origen de qué es lo que están necesitando esos niños y sobre todo poner el foco en lo que sí que se les da bien hacer y lo hacen mejor que cualquiera de nosotros. Es como ahí está el foco de cuál es su don y cuál es su virtud y vamos a encaminarlos a ellos. Y hay muchos casos que nos hemos ido encontrando de niños que cuando les permites ese espacio hay algo que se abre en ellos. Y mejoran. Digamos que efectivamente se abren más, sobre todo cuando se trata de autistas, se abren más al mundo. Sí. Y recordamos que cada vez esto va a ir en aumento, porque es como por ahí. Sí, están llegando y han llegado ya muchos niños especiales que vienen a, pues también a enseñarnos muchas cosas para que podamos aprender.
Y una vez más, me estoy poniendo muy pesada, pero es que me parece una labor muy, muy importante la que hacéis, sobre todo en el caso de estos niños, porque sí que es verdad que hay padres que realmente ya no saben qué hacer, ya no saben cómo ayudar. Y claro, tener un apoyo como el que dais vosotros, que no solo es al niño para enfocarle hacia sus dones, hacia sus cualidades, sino para que los padres también lo entiendan de esa manera y no acaben viéndolo como un problema, sino como una oportunidad, pues me parece una labor preciosa. Y muchos padres que nos estén escuchando estarán de acuerdo en ello. Así que os invito a que entréis en www.rememberconsultores.com y ahí podáis profundizar en la información, y si queréis pues directamente contactar con el email que nos ha dado Elizabeth para preguntar o pedir cualquier información adicional que puedas hacer. Y una pregunta que se me está ocurriendo antes de finalizar: ¿dais algún tipo de conferencia? Me explico, es decir, ¿vais a algún colegio como para dar una conferencia a los padres, que os puedan hacer preguntas, así como un espacio más abierto en el que se pueda establecer un diálogo, o es ya algo más concreto? Esa parte todavía no la hemos hecho, hemos ido ya directamente con los diferentes módulos, pero sí, también pueden haber charlas que demos informativas en los centros. Claro, sí. Pues ya lo sabéis, si lo que queréis es que pueda haber un tipo de esta charla en los colegios para que puedan verlos en persona y ver realmente cuál es su trabajo, también podéis contactar para que esto sea así. Yo me quedo sin palabras, y fíjate que es raro porque hablo mucho, pero sí es verdad que me quedo sin palabras pensando precisamente en esos niños, ¿no? y en lo agradecidos que tienen que estar por tener a alguien que les comprenda y que les apoye. Y me gustaría dedicar estos últimos minutos del programa para que nos hables desde el corazón y digas a todos los que nos están escuchando lo que tú consideres y sientas que tienes que decir acerca de esta labor. Para mí una de las cosas más importantes se necesitan muchos adultos que entiendan a esos niños que funcionan de maneras diferentes. Uh-huh. Es como una llamada que esos niños nos están dando a los adultos. Necesitan esa parte de comprender que funcionan de otra manera, que necesitan un adulto que les sepa acompañar en ese proceso que él está viviendo. Y ahí es como que siento que necesitamos ser muchos adultos, donde nos abramos a percibir esas otras realidades que existen y que son reales, y que acompañemos a esos niños. Es como, y creo que es un mensaje que en realidad lo piden ellos, como una gran necesidad que tienen uh-huh. de acompañarles en ese proceso. Pues muchísimas gracias, Elizabeth, por estar con nosotros aquí, por explicarnos exactamente cuál es esta labor, por haber hablado desde el alma, porque he comprendido perfectamente lo que significan para ti las palabras del alma. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y cuando quieras podrás volver para volver a hablarnos de estos temas. Así que te dejo la puerta abierta. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros porque sois los que hacéis posible este programa, y sed muy, muy felices.